Bueno, en primer lugar, mi madre estuvo presa entre el año 73 y 74, cuando tenía 16 años. La tomaron presa cuando tenía 16, cumplió 17 en la cárcel. Estuvo un año presa. Fue parte de un grupo de mujeres, bueno, hombres también, adolescentes, que enfrentaron el golpe militar muy jóvenes. Y por lo tanto tienen un acercamiento a lo que significó la dictadura que es diferente a otras generaciones, a gente a la que el golpe los golpeó, valga la redundancia, siendo personas más maduras, o personas que nacieron y fueron adolescentes dentro de la dictadura. Creo que ellos tienen una forma particular de relacionarse con el golpe que me marcó, y a la gente de mi generación y de mi contexto nos marcó particularmente. Es una forma de entenderlo, es una forma de ser con respecto a la dictadura, que es muy diferente, por ejemplo, de la gente que estaba en la universidad en los 80, que tienen un acercamiento mucho más duro, como de- de relacionarse con la dictadura de una forma incluso como más rabiosa. Bueno, yo pienso como en la generación de mi madre y siento que dentro de todo lo complejo, lo doloroso, lo terrible de la dictadura, ellos siempre han sido buenos para reírse. Eso me parece que es algo como que está ahí, y implica una forma de relacionarse con toda esta historia de una forma. Se estaba terminando la dictadura, era el año 89, comienzos del 90 creo, y no recuerdo bien su nombre en este momento, pero en Viña del Mar explotó el departamento de un joven revolucionario que había estado en contacto con mi madre. Él fue una de las últimas víctimas directas de la época dictatorial. Y eso detonó que mi madre pensara que en cualquier momento la iban a venir a buscar a ella. Y entonces yo me tuve que enterar de forma muy rápida, como qué era lo que significaba la dictadura y qué era lo que podía pasar. Y, ese momento para mí es fundacional, y yo viví con el miedo a que mi madre desapareciera. Eh, por lo menos los 3 o 4 años siguientes, como que creo que eso estaba ahí como un miedo constante. Y, y por otro lado ha significado que mi vida se ha desenvuelto de forma paralela a lo que significa como que la dictadura, a la relación que Chile tiene con la dictadura, a la relación que los chilenos tenemos con, con lo traumático que fue. Y, y me ha golpeado de diferentes formas en diferentes momentos de mi vida, en algunos momentos de forma muy intensa, en algunos momentos como que siento que desaparece un poco y se hunde, y luego vienen los 50 años y aparece de nuevo. Em, es que es difícil como objetivar la experiencia y hacer una distinción entre, la dictadura y yo como individuo. O sea, yo me siento completamente sumergido en la historia de Chile, en los últimos 50 años, aunque yo tenga solamente 40. em, no sé cómo me ha afectado, o sea, como que, o la respuesta quizás a eso me ha afectado todo, como yo soy el-
de forma completa y continua el resultado de eso. Em, lo he incorporado de diferentes formas en diferentes momentos de mi vida. Me parece inevitable, como a partir de lo que te estaba diciendo antes, que yo siento que yo soy eso y por lo tanto no hay nada de lo que yo haga que no esté impregnado de eso en algún grado, aun cuando hay ciertos eventos, por ejemplo la charla que vine a hacer, la clase magistral, perdón, que vine a hacer a la UMAC el día de ayer, creo que ahí hay una preocupación de forma exacta, directa, clara, elocuente de la relación con la dictadura y cómo tiene que ver eso con los ámbitos en los que yo me desenvuelvo, con el ámbito que tiene que ver como con ser profesor de universidad y en este caso eso parece más pronunciado, pero yo diría que como que la dictadura es una gran fuente de, de creatividad, en el sentido de que una cosa así de oscura siempre se transforma como en un pequeño agujero negro que está emanando siempre como... O quizás la figura es más bien como un lodazal, ¿no? Un lodazal sobre el que flota un loto. El loto es la actividad creativa, pero que está fundamentada en esta otra experiencia. Siempre las cosas más oscuras son las más fructíferas en el ámbito creativo, y creo que yo lo he explorado desde varios ámbitos, como en lo que tiene que ver, yo soy director de cine, en lo que significa escribir películas, diseñar personajes, y creo que para mí ha sido muy importante la cultura socialista, la cultura de la unidad popular, con respecto a la noción de levantar un proyecto, y levantar un proyecto donde tú corres hermanado con la gente junto con la que estás trabajando. Eso siempre ha sido para mí un modelo de trabajo a la hora de levantar un equipo de rodaje. El cine está impregnado de esta lógica del director prometeico que está como en contra de los elementos, y como la figura de Kubrick como que se desespera y bota las cosas y que reta a todo el mundo. Y yo siempre he entendido el trabajo el trabajo de rodaje muy fundado en la experiencia que tuve de ver a mi madre y sus compañeros hace 20 años atrás, para los 30 años, eh, como trabajando de forma cohesionada. Tengo la imagen de ir a pegar afiches hace 20 años atrás, y cómo había una persona que estaba haciendo el engrudo y habían otros que habían diseñado el afiche y otros que lo iban a ir a pegar, y toda esa cultura, no sé cuál es la palabra, es como una cultura fraterna, sobre todo, como la palabra compañero, como compañero en el sentido como de el reconocimiento de un otro que está en tu misma circunstancia. Eso para mí ha sido vital. Sé que propiamente esto no tiene que ver con la dictadura, sino que tiene más bien que ver como con el gobierno de Allende, pero para mí eso es algo como que tiñe todo lo que he hecho. Yo diría que hay como que es un momento como en el que hay como un cierto desánimo con respecto, por ejemplo, si lo comparo contra los 30 años, yo lo he experimentado al menos de forma mucho más diluida. Siento que hay muchos términos que han sido
hay como una... Por un lado por un lado hay mucha gente que ha muerto. Hay mucha gente que ha nacido y esa gente que ha crecido los últimos 20 años tiene un desvínculo con el golpe y con lo que eso significa, que también es natural en un ámbito que eso sea así. Y eso también ha implicado que hayan sectores políticos que han aprovechado esa circunstancia para desdibujar la situación. Eh, yo lo veo lo siento como un momento bastante incómodo, como lo que preguntaba Cristian ayer con respecto al negacionismo, que siento que un problema que es muy claro, y que también me parece como que, mm, eh, bueno, lo que yo decía con respecto a la palabra negacionismo, que está en un ámbito en el que es fácil cuando uno usa un concepto que al mismo tiempo que sirve para nombrar algo y lo hace aparecer, es fácil que eso se vuelva algo que fácilmente banalice el fenómeno en su textura completa, en su complejidad. Yo estoy viviendo los 50 años hasta ahora de una forma relativamente incómoda y me hizo muy bien venir a Punta Arenas para sentir como un nivel de cercanía como con otros amigos. Pero también siento que los 50 años van a ser como una suerte de momento vital en el sentido de que van a definir con mucha elocuencia, con mucha claridad lo que va a pasar después. Es decir, es fácil que después de los 50 años empecemos como a olvidarnos y que el golpe militar pierda y la dictadura pierdan relevancia. O también puede ser que no, que este momento defina un tiempo que implique que lo vamos a tener muy presente. Eso creo que este momento es muy importante. Pero también siento que en algún ámbito hay como una sensación de cierre de procesos, quizás porque por el número que 50 años es medio siglo. Hay cosas que se van a empezar a terminar, creo. Bueno, yo creo que es un poco de lo que, desde donde yo lo veo, es el contenido de la clase magistral que hice ayer, que tiene que ver con que tenemos que encontrar formas nuevas de decir lo mismo. Hay que tener cuidado con la repetición de lo mismo, hay que tener cuidado con los momentos en que encontramos fórmulas para hablar de la dictadura y el golpe militar. Y creo que hay que mirar el fenómeno desde otros lugares, instalarlo en otros soportes, decirlo en otros lenguajes, ocupar otras materialidades para relacionarnos con ese. O sea, por ejemplo, es como. Por ejemplo, este momento es un momento en el que es un momento particularmente gaseoso, líquido, como donde lo transitorio es más transitorio que nunca antes. Y yo pienso todo el tiempo cómo se relaciona la memoria con las redes sociales, las redes sociales son por naturaleza algo que carece de memoria, algo que tiene que ver con el instante. Entonces, cómo se instala el tema de las redes sociales, el tema de la memoria en las redes sociales, es una gran pregunta. Y creo que ese es el tipo de pregunta que tenemos que empezar que saber respondernos si queremos como dejar una relación con este evento, que sea una relación real y no sea solamente no sean solamente nuestros hábitos. Qué difícil, no sé, no había pensado para nada, no lo he pensado el último tiempo. Cuando tú me dices cómo sueño el Chile de hoy, ¿te refieres como a cómo me gustaría que fuera en este momento o cómo me gustaría que fuera en el futuro? Como tú quieras. Puedes responder las Eh, dos. em, a mí igual me gusta cómo es Chile en este momento. Es decir, quiero,
quiero decir, tiene algo que ver como con nuestra forma natural. O sea, Chile igual es un país como medio, como un país como medio camino, como que no es muy ni esto ni muy lo otro. Es un país donde es un país como altamente neoliberal, pero como con los conflictos de lo neoliberal también muy vivos. Yo vivo en Santiago, en la esquina de Merced con Las Tarrias, y experimenté el estallido social de muy cerca. Y había un grado de frescura muy elevado, muy, muy, muy juvenil, muy punk, muy desentendido y comprometido al mismo tiempo. Eh, y Santiago, después de que pasó, tenía esa vibración como media eh, berlinesca, así como feo, rayado, pero también como vivo. Y eh, he escuchado a varios artistas decir como que está bueno vivir en el centro de Santiago en este momento, como porque tiene esa vibración real. O sea, quiero decir como que yo me siento como en este momento de mi vida como un sujeto súper poco neurótico y siento que las cosas para que para hacer para poder escapar de las neurosis uno tiene que en- saber aceptar que las cosas son como son. Cuando uno acepta que las cosas son como son, puede aparecer cierto disfrute en la experiencia. Eh, y, mm, y quizás hace 5 años atrás hubiese tenido un poquito más de conflicto con cómo eran las cosas, pero en este momento siento que está bien que Chile sea como es y que tiene como igual como una cosa fresca, viva, contradictoria, paradojal. Y creo que lo paradójico es bueno. O sea, creo que es malo cuando uno siente que las cosas son de una forma, como que sea de dos formas al mismo tiempo y esas formas estén en oposición, tiene algo maravilloso también. Y cómo me gustaría que fuera en el futuro, me gustaría que fuera más amable, o sea, más humano, más gentil, em, como... En realidad no sé qué significa eso, como quizás, quizás toda esta... es como que es como si ojalá Chile envejeciera un poco, como que dejara de ser como por siempre adolescente, por siempre un rebelde que se hace autoimplotar, que me gustaría que dejase de parecerse tanto a Jorge González, como o que sea menos como el niño, ese chico que dice bien concha tu madre, que ese niñito que está como, que yo siento que representa el espíritu chileno, que es como un espíritu implosivo, como que me gustaría que fuese un poco, tampoco que fuese completamente extrovertido, pero que fuese como un poquito más decantado, más adulto. Eh, y creo que para que eso pase, la relación con el golpe y con la dictadura tiene que ser una relación, la relación de una persona madura también, pues, como que tiene que ser, tenemos que como país poder ver que eso está ahí, que eso ocurrió, que eso en alguna medida sigue ocurriendo, es quien somos nosotros. eh, y, y cuando uno hace eso, cuando uno acepta que eso es como es, las cosas se aquietan. Como que aparece un grado de contemplación, aparece un grado de relación verdadera con lo que te circunda. Y yo creo que sería definitivamente una mejor situación que esta que hemos vivido siempre, o que yo he vivido siempre. Esa es una pregunta que para mí es una pregunta súper nueva, como que yo, como siendo completamente honesto, no lo he pensado. Como ahora, escuché el concepto ahora cuando tú me lo dijiste ayer, como en la clase, eh, y antes de ayer, perdón. Y siento que es algo que tengo que pensar yo para, como en relación a mí,
a mi propia historia y lo voy a poder pensar en relación a lo que significa como para todo el mundo. Sí, a mí me pasa que, claro, cuando tú estabas hablando, hablabas de que esto es una cosa bien como personas que han sufrido el daño transgeneracional, que son sociólogos, antropólogos, están viendo esto desde sus ámbitos. Quizás hay psicólogos entre medio también. Y lo que pensé de inmediato es cómo lo veo yo desde mi ámbito, cómo se ve desde el cine, cómo se ve desde las artes en general, cómo se ve desde la narración. Em, y porque una cosa que me pasa es que hay pocas películas con respecto al golpe, a la dictadura, que me satisfagan. Como que en general no las encuentro buenas películas. Las películas que más me gustan con respecto al golpe y a la dictadura son películas que incluso son un poquito más sarcásticas, un poco más odiosas. A mí me gusta mucho Diálogos Exiliados de Raúl Ruiz, que es una película que insultó a muchos exiliados, po. Y eso es complejo de decir, quizás no lo debería haber dicho. Pero siento que nosotros no hemos terminado de desarrollar el imaginario de lo que esto significa, aun cuando casi no hemos salido de intentar hacerlo. Como que está lleno de... Ahora para los 50 años vienen un montón de series, yo espero que algo de eso me diga algo. Pero al mismo tiempo pienso, y esto como para redondear con respecto a la pregunta, que todos tenemos traumas, todos tenemos como una herida que es lo que hace que nosotros seamos quienes somos y hagamos lo que hacemos. Entonces, yo me siento como en medio de la ola del daño transgeneracional, como yo soy el daño transgeneracional soy yo. Eh, y, y, y creo que siempre uno, en el momento en que es difícil pararse cuando uno se para con la psique occidental racionalista que quiere objetivarlo todo, que quiere todo volverlo como un objeto de estudio, todo volverlo una cosa, todo volverlo un fenómeno. Esa forma de pensar, yo no me siento relacionado a esa forma de pensar. Yo siento que el lugar desde donde tú experimentas la realidad, yo siento que la realidad parte en la conciencia, parte con tu conciencia. Permite que tu subjetividad exista y tu subjetividad permite que exista tu relación con el mundo y tu relación con el mundo hace parecer tu cuerpo. Yo pienso la realidad desde adentro hacia afuera. Y, y entonces siento que para entender bien lo que significa el daño transgeneracional, uno tiene que experimentarse uno mismo. Eh, y, y tenemos que intentar dejar de volver las cosas, volver las cosas objetos, volver las cosas objetos de estudio. Como que me parece muy importante la forma en que nos involucramos desde nosotros mismos y decimos desde nosotros mismos qué es lo que nos pasa. Y, y creo que lo único importante, que esto también tiene que ver con la clase magistral, lo único importante con respecto a ese momento es que uno tiene que lograr ser sincero, ser honesto. Cuando eres sincero, eres honesto. Lo que haces, dices, las obras que nosotros podemos llegar a hacer van a ser obras que van a ser de buena calidad. Como que siento que en el espíritu de la tradición de la izquierda en todo Occidente, siempre hay como una tendencia a querer tomar distancia de los fenómenos. Eh, y, y, y creo que a mí me gustaría no entender, cuando logre entender qué significa el daño transgeneracional con respecto a mí mismo, me gustaría no entenderlo así, como un objeto. Me gustaría entenderlo como en mi propia experiencia y lograr hablarlo desde mí y poder como escuchar a otras personas y poder asimilar o ser empático con sus propias experiencias e intentar entenderlas desde ellos, aun cuando eso sea súper complejo de hacer.
yo creo que esas dos obras tienen una cosa en común que creo que tienen como cuatro o cinco cosas nomás que he logrado hacer en la vida, que es que precisamente no tienen absolutamente ningún tipo de grado de reflexión. O sea, y como que las únicas reflexiones que tienen son como reflexiones medias materiales con respecto a cómo se, al uso de los stop motion o al uso de la Kinect o al uso de como del tipo de fotografía. Ese primer cortometraje que tú dices es un cortometraje que le fue súper bien, que ganó un premio en la Galería Animal, que yo era muy chico, entonces era como, estaba súper por sobre mis ligas. Y, y este es el cortometraje que presenté ahora, un cortometraje que ha tenido súper buen feedback, como que he sentido como muy buena vuelta de otros artistas también. Y, a mí me gustan porque no llegué y los hice, como que no los pensé. Y creo que logré hacer eso, llegar y hacerlo porque me siento completamente involucrado con esa historia. Cuando tú, por ejemplo, levantas un personaje de ficción y dices como este personaje de ficción tiene estas características y hace estas cosas, inmediatamente tienes que producir un tipo de reflexión con respecto a ti y decir como, esa cosa que hace este personaje es esto con respecto a mí, es lo opuesto a mí, se relaciona conmigo de esta forma, es metáfora de esto que me ocurrió. En cambio, en esas dos piezas que tú estás mencionando, no hay ninguna reflexión. Es como que yo sentí que hice eso y listo. Como amuñar un papel y tirarlo. Y eso me parece como la quintesencia de lo que les estaba diciendo antes, como que cuando tú logras ser honesto, como el trabajo de Aristóteles de España, como que a veces es tan brutal, a veces es tan elegante, a veces es tan como vericuetoso como Aristóteles. Es muy honesto porque él estaba ahí, esto es exactamente lo que estaba pasando, y se aleja completamente de las articulaciones discursivas que son precisamente el problema de todas las formas en que se ha mostrado esto en el cine, por ejemplo. Como que siento que cada vez que se intenta mostrar Allende, está todo tan plagado de cosas que alguien piensa sobre algo que desaparece el ámbito de la sinceridad completa. Por ejemplo, que es una cosa que no me pasa con la película de Patricio Guzmán sobre Salvador Allende, que es una película de alguien enamorado. Como que tú ves la película y dices como, Patricio Guzmán está enamorado de Allende. Pero cuando aparece en el cine de ficción, todo está como teñido de mente, como de lo que yo pienso sobre. Y cuando las cosas están teñidas de mente, dejan de estar articuladas desde el corazón y dejan de ser sinceras, dejan de ser honestas. Entonces, yo no sé si mis cortos se perciben de esa forma, pero yo me siento con respecto a ellos de esa forma, como que siento que casi no pensé en ellos, que traduje una cosa y la puse ahí y hice le di unas formas a algo, como en el ámbito como del lenguaje cinematográfico. Y eso me gusta mucho, me hace sentir muy como satisfecho con el trabajo. Bueno, en el cortometraje, en el último que hicimos, por ejemplo, trabajé con Daniel Ferreira, con Juan Pablo Fernández, que son como mis socios de los últimos 20 años, entonces son casi como, como familia para mí, con Pedro García, que ha hecho la fotografía de las últimas cosas que he hecho en los últimos 10 años. Y eso hace que sea muy, muy elocuente y que yo les pueda decir, a mí me pasó esto es de esta forma. Como que creo que ellos han estado cerca hemos estado viviendo cerca tanto tiempo que incluso intuyen algunas cosas que yo que incluso quizás no les dije. Y,
y el trabajo con la Viviane Dietz, que fue que hizo el personaje hablante del último corto, fue un trabajo muy lindo. Ella lo hizo con mucho respeto. Creo que fue como muy, muy conversado, y muy espontáneo también. Como que ese nivel de espontaneidad también es algo, creo. Que me encantaría entender qué cosa es el daño transgeneracional, y el tema del que ustedes que están levantando, creo que es súper importante levantarlo. Y que me encantaría participar a mí de esa conversación desde el lugar, desde como yo lo entiendo, como lo veo. Y quería darles las gracias a ustedes también por esta instancia y como por empezar a hablar de esto. Siempre empezar a hablar de algo es una cosa que implica cojones, como que alguien se para en un momento y dice como ya, ¿sabes qué? Conversemos de esto. Y ese personaje siempre la tiene un poco más incómoda que después, cuando ya la cosa se vuelve como lo que decían antes con respecto a estas palabras, como cuando se vuelven banales en medio del discurso, y cuando alguien dice, no sé, la naturalización de la idea de lo hegemónico, de la hegemonía de la subjetividad es naturalista. Como que llega ese momento y las palabras se vuelven vacías y no hay nada. En cambio, lo que ustedes están haciendo, cuando uno esgrime un concepto, es una cosa difícil de hacer. Y estoy aquí para ayudarlos en lo que pueda. Entré por la puerta principal. Lo sé porque era de noche y por la separación que deja la venda entre la nariz y los pómulos. Pude ver las líneas amarillas del frontis de la telefónica que estaba muy cerca de la casa. Sabía que estaba en la calle Colón, a media cuadra de la calle Borges. La lógica decía que en esa calle, a los 16 años, encontraría el amor de mi vida, que nos intercambiaríamos miradas y esperaríamos hasta el día siguiente, cuando a la misma hora, a la salida del liceo, nos volveríamos a encontrar y volveríamos a sentir que el corazón se acelera de emoción. Pero yo estaba a punto de entrar allí donde, lejos de sentir mariposas, sentiría que el corazón se sale del cuerpo. Ahí donde duele la carne. Duele no saber por qué. Duele escuchar gritos del dolor que sienten los demás. Duele la vida fracturada cuando recién comienza. Los padres de un amigo de mi hermano eran los concesionarios de un casino que funcionaba en esa casa hace no más de 8 años atrás. En la mitad de mi vida, en ese mismo lugar, yo jugaba con otras niñas de mi edad. Corríamos por las escaleras y nos escondíamos en las enormes piezas con la alegría que te produce celebrar un cumpleaños. Ahora no corro por los pasillos. Solo quiero salir corriendo de pánico para escapar de la crueldad. Hasta el momento de mi vida en que entré al espacio donde se torturaba, nunca había sentido miedo. Nunca había sentido la amenaza de ser maltratada. Nunca había escuchado los gritos de terror que emitían los hombres que estaban siendo torturados. Me llevaban con la vista vendada y era custodiada por hombres con metralletas cuando recordé la historia de Ana Bolena siendo llevada al patíbulo. Se atropellaban en mi mente pensamientos como: pero no estamos en el siglo XVI, esto no puede estar pasando. Yo no soy una princesa, ni he tenido siquiera la oportunidad de ser adúltera. Creo que no me pueden matar. Los ojos vendados permitían que se agudizaran otros sentidos. Podía reconocer voces, como la voz del doctor que hacía el papel del bueno, porque él llegaba a mi casa para que mi papá le encuerde la raqueta de tenis. Pero también reconocía las voces de mis compañeros. Esos gritos nunca se borraron de mis sueños. Esta casa, que había albergado mis juegos de niña, se llevaba al mismo tiempo mi infancia. Semanas más tarde, en mi consejo de guerra, mi abogada iba a decir: miradla, si es una niña que hasta ayer jugaba con sus muñecas. Eso ya no iba a ser más así. En los momentos en que me dejaban sola podía sentir el temblor de mi cuerpo, pero no podía distinguir qué era más terrible, si sentir el dolor de la tortura o la incertidumbre de pensar en que lo que iba a venir iba a ser peor.